Hola muchachos, el día de hoy en nuestra clase de operaciones de separación mecánica veremos el tema de cribado. Para ello, pues lo haremos a través de este video. Espero que todos podamos aprender algo nuevo el día de hoy. Vamos a ir entonces, vamos a ver algunas definiciones, el equipo y aplicaciones de esta operación unitaria. Un momentito nada más. Muy bien. Como verán, las diapositivas van a estar en inglés. Pero sé que será un buen ejercicio para todos en este día. El cribado, que en inglés es screening, es algo muy parecido a la operación unitaria de tamizado. De hecho, vamos a ver algunos conceptos que platicamos cuando hablamos de tamaño de partícula, de reducción de tamaño de partícula. Pues yo les hablé ya parte de cómo los diferentes métodos de diferenciación o determinación del tamaño de partícula, perdón, una era acerca de el tamizado, ¿no? Entonces es una operación unitaria también. De hecho son muy afines, al igual que otras operaciones unitarias que hemos platicado en esta clase. Pues aquí igual el cribado y el tamizado son operaciones unitarias muy afines, muy parecidas y que, bueno, el día de hoy vamos a platicar. El tamizado es un método de separación de partículas de acuerdo al tamaño de acuerdo a su tamaño. Ajá. Eso lo vemos en este libro de McCabe, de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química. Y bueno, en el cribado industrial, los sólidos son, son hechos pasar a través de una pantalla o una superficie con orificios, en donde aquellas partículas que traspasan esa pantalla se les considera como partículas de un tamaño pequeño o los finos. Ajá. Mientras que los que se quedan por encima de la pantalla los consideramos como tamaños de partícula con un sobretamaño o de tamaño más grande, ¿no? Una criba, una sola criba puede hacer la separación de dos fracciones entonces, ¿no? Una que es más grande del tamaño de la malla y otra que son tamaños menores a este tamaño ya determinado, ¿no? Entonces, los materiales pueden pasar a través de diferentes mallas, ¿verdad? Como lo vimos en el tamizado. Los materiales pueden pasar a través de una serie de pantallas de diferentes tamaños y así poder clasificarlos en diferentes fracciones de tamaños. Ajá. Y bueno, como ven, entonces es algo muy afín, ¿verdad? A lo que ya vimos en el tamiz, nada más que el cribado, supongamos que lo estamos mencionando para tamaños un poco más grandes o sobre todo en capacidades más grandes. Sin embargo, es algo muy afín. La terminología en el cribado. Bueno, ya comenté algunas de estas palabras. Pero bueno, tenemos un tamaño más pequeño que se refiere a los finos o a las partículas minúsculas del material. Y es el material que pasa a través de la pantalla o a través de la malla que nosotros tenemos. Tenemos aquellas partículas de sobretamaño o de un tamaño demasiado grande. Ajá. Y que podría ser el tamaño, pues sí, las partículas más grandes, probablemente porque formaron alguna aglomeración o porque venían en un tamaño superior al tamaño de la malla de la criba. Entonces, la apertura de la criba nos referimos a los espacios que están entre las rejillas o entre los hilos, ¿verdad?
o los huecos de la criba o del tamiz, ¿no? Se acordarán que cuando platicábamos el tamizado, platicábamos que el tamaño de la malla venía de acuerdo al número de hilos por pulgada cuadrada que, que hay, ¿no? Y de la misma manera aquí, en el cribado, cuando tenemos pantallas hechas de diferentes materiales, bueno, es la siguiente diapositiva. Pero bueno, cuando tenemos mallas o pantallas, ¿verdad? De hilos, pues nuevamente aquí aplica la misma terminología. Ajá. Nos referimos entonces a eso, a la apertura de la malla o la apertura de la criba. Ajá. La malla es a menudamente usada en determinar la distribución de tamaño de partícula de materiales, de un material granular. Ajá. Habíamos visto, ¿verdad? Que si ponemos diferentes o una serie de tamices, ¿verdad? De diferente tamaño, podemos hacer esta clasificación y los tamaños intermedios entre las mallas, ¿verdad? Nos podrán ayudar para hacer pues una clasificación del material en diferentes tamaños. Los materiales con los cuales construimos las cribas son muy variados. Son desde telas de alambre, ajá, seda, telas de plástico, barras metálicas, ajá, o placas metálicas horadadas, perforadas, ajá, alambres, ¿verdad? Que forman una sección entrecruzada, ¿verdad? De los hilos, ajá, y la distancia de separación entre estos hilos, ¿verdad? Pues nos van a ayudar a retener partículas más grandes y mientras que las que pasan, pues podrán pasar a una siguiente clasificación de tamaños más pequeños. El rango de las pantallas estándar es el tamaño de malla, ya lo habíamos platicado, y están por lo regular entre un tamaño de malla entre 4 y 400. Ajá. Hay mallas muy pequeñas, ¿verdad? Que llegan a medir hasta de una micra y que están comercialmente disponibles. Ajá. Bueno, vamos a seguir a ver algunos ejemplos de estos tipos de criba, ¿no? Entonces los hay de diferentes tamaños, desde tamaños milimétricos o hasta micrométricos, ¿verdad? Y también a tamaños de malla grandes, ¿verdad? Industriales, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando en la industria, ¿verdad? Ya sea, pues con lo que estemos trabajando, cementos, piedras, minería, alimentos. Esto nos ayuda para una separación de tamaño y para clasificar nuestras partículas de manera que podamos obtener pues una mejores procesos que estemos desarrollando en la industria. Yo recuerdo, si vemos la segunda imagen, ¿verdad? Que son hilos entrecruzados, ¿verdad? En este caso de acero inoxidable. No lo mencioné arriba en los materiales, también estaba el de acero inoxidable y el de acero, ¿no? No los mencioné, pero por ejemplo aquí vemos una criba de acero inoxidable de hilos entrecruzados, ¿no? Yo utilizaba una de estas para separar el cacao. Por ejemplo, cuando el cacao viene para la fermentación, por lo regular separan los granos o la pulpa del cacao, ¿verdad? Se separa del corazón, o sea, hay como un ramillete, ¿verdad? O un racimo de estos granos o de la pulpa del cacao y vienen unidas, ¿verdad? Como en una serie de venas, ¿verdad?
unidas a un centro que se le denomina el corazón. Ahora, cuando nosotros ponemos a fermentar, no es deseable que haya ni cáscaras, ni tampoco el corazón, porque estos no fermentan. Entonces, lo único que hacen es crear pues malos aromas, o bien una fermentación irregular dentro de la masa de fermentación. Entonces, es por ello que a nivel industrial, yo estaba en una comunidad en Tabasco en la que llegaban, que será unas 3 toneladas diarias de cacao. Entonces, teníamos unas cribas, pues como de 1,5 metros, como de unos 3, aproximadamente, unos 3 metros cuadrados, de, de malla, para que fueran virtiendo ahí los costales y costales y costales de cacao, para ir separando los gránulos que eran de ese tamaño, ¿verdad? Más aproximadamente de 1 pulgada de apertura, y de esa manera podíamos separar y hacer una fermentación más homogénea. Ajá. Entonces, pues puede servir para distintos fines. Puede ser también para las calidades, vamos a ver algunos ejemplos más adelante, para las calidades del granos, por ejemplo, o bien para la separación en minería, por ejemplo, de distintos materiales de extracción, y clasificarlos en tamaños pues que puedan comercializarse, ¿no? Entonces, son muy útiles. Aquí vemos algunos ejemplos de diferentes tamaños. Aquí vemos en la parte derecha, ¿verdad? de la diapositiva, vemos unas mallas que en realidad no son entrecruzados, sino son más bien hilos metálicos, ¿verdad? O placas metálicas ranuradas, ajá, que también son consideradas como cribas, ¿no? Si pusieron atención la clase pasada, antepasada, vimos algunos ejemplos vimos el diseño de una planta de aguas residuales, ¿verdad? Y vimos ahí, entre los primeros pasos de la planta, estaba las rejillas, ¿no? Y que era para, pues, retener partículas grandes, basura, bolsas, plásticos, ¿no? Que vinieran en la corriente de agua y que no queremos más adelante, porque van a echar a perder pues sistemas de bombeos, impulsores, ¿no? Entonces los retenemos con una serie de hilos metálicos, ¿verdad? O placas metálicas ranuradas o rejillas, ¿verdad? Como estas que vemos aquí. Vamos a ver su nombre común. Y bueno, ¿en qué consiste una criba? Pues consiste en la pantalla, ¿verdad? Y como una que vemos aquí. Y además, pues tiene que tener o no, sí o no, puede contener o no, un sistema de movimiento, ¿verdad? Para que el material pueda cernirse, ¿no? Por lo regular se utilizan motores, ¿verdad? Bandas, para que podamos generar esos movimientos de alta frecuencia. Ajá. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Los podemos ver de diferentes tipos, ¿verdad? Vemos por aquí en la parte superior izquierda una criba de tipo rotatoria. Uh-huh. Vemos también la de rejillas, ¿verdad? La de una planta de aguas residuales, ¿verdad? Vemos, estoy en la parte inferior, no sé si pueden ver mi cursor. Vemos este tipo de rejillas, pero mucho más grandes, ¿no? Lo estamos viendo aquí para un uso en minería, ¿verdad? En donde estas rejillas pueden tener movimiento, ajá, pues para acelerar el proceso de separación o de clasificación de tamaño. Pueden o no tener movimiento. Por ejemplo, el del lado derecho, en la parte inferior, donde vemos ese trascabo que está depositando una gran cantidad de material extraído.
nada más lo hace pasar por las rejas, ¿verdad? Esas rejas no tienen movimiento y pues separan pues de los tamaños más grandes, ¿no? Entonces este tipo de cribas se les conoce como de tipo grizzly y pueden tener un movimiento mecánico para la separación o no. Pueden estar estáticas y pueden funcionar para diferentes actividades. Y en la parte superior derecha vemos una criba de pantalla. Ajá. Y bueno, aquí lo están utilizando para separar un tipo de sedimentos o arenas, ¿no? Y bueno, en esta parte de aquí donde vemos este círculo amarillo, es donde tiene el motor y unas bandas, ¿verdad? Para crear el movimiento de alta frecuencia para cernir el material y hacer una separación. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Aquí vemos algunos planos. En el inciso A tenemos una criba de plano horizontal, más bien de giro en plano horizontal, que era como más o menos la imagen pasada, el primer equipo que les señalaba, ¿no? Entonces tiene un movimiento horizontal, ajá, y con eso cierne el material para separarlo. Vemos diferentes niveles, entonces en cada nivel tendría una pantalla de diferente tamaño para poder clasificar en este caso 3 diferentes tamaños, ¿no? El de arriba, el que le sigue, y en la parte de abajo como un cono saldrían pues los finos, ¿no? Entonces tendrían al menos aquí 3 separaciones, ¿no? Tenemos pantallas horizontales de diferentes movimientos. Vemos un giro en movimiento vertical, o sea, un movimiento de las pantallas de arriba hacia abajo. ¿Cómo lo logran? Pues poniendo poleas en donde el eje, ¿verdad?, que está conectada a la banda al motor, no en el centro, sino fuera del centro para crear ese movimiento. Imaginen un ferrocarril, ¿verdad?, de los antiguos, ¿verdad?, en donde se movía, obtiene ese movimiento vertical también, derivado de conectar pues 2 ruedas de manera excéntrica, no en el centro. Podemos tener otras configuraciones del motor o de las bandas para, en este caso, ahora generar un movimiento horizontal, ¿verdad? Y aprovechando pues esa fuerza del motor o fuerza de giro para generar el movimiento para cernir el material. Entonces vemos por aquí, por ejemplo, en el inciso E, un vibrador mecánico. Ajá, y les pongo 2 ejemplos en 2 fotografías en la parte derecha, ¿no? Por ejemplo, vemos el de arriba es de una sola pantalla, pero si quisiéramos hacer una clasificación mayor del material, pues tendríamos que poner más pantallas, ¿verdad?, para hacer una mejor clasificación del tamaño. Este tipo de vibradores mecánicos tienen diferentes características. Entre los beneficios es que no hay áreas muertas. La operación puede hacerse de ambas maneras, ¿verdad? Tanto con movimiento o con movimientos o moderar el movimiento para cernir el material. Podemos tener una clasificación de tamaño exacto, una salida alta del material, ¿verdad? Porque si observamos además, estos están en un plano inclinado, ¿no? Entonces tienen un plano inclinado entre 20 y 40 grados, lo que hace, ¿verdad?, que el material que yo estoy poniendo o que yo estoy cargando para separar, pues tenga una fluidez, ¿verdad? Y yo pueda estar haciendo esta operación unitaria de manera continua, ¿no? Entonces tienen una buena velocidad de trabajo. La estructura es muy simple, el mantenimiento es fácil, el consumo de energía es bajo, entre otras características que vemos ahí, como
un tiempo de vida de los materiales y de las refacciones pues alto. Les pongo aquí un ejemplo. No sé si, bueno, se alcanza a sonar mi computadora del sonido, ¿no? Entonces se está sirviendo, en este caso están sirviendo un café, pues para distintas calidades. O bien separarlo de piedras o separarlo de otras. Bueno, tenía yo por ahí un problemita con mi diapositiva, se trabó y bueno, pues es que el caso es que ustedes puedan ver estos videos. Espero que no no vuelva a suceder. En este caso tenemos otro tipo de criba. En este caso se llaman de tipo trommel. Y es una pantalla en forma de un cilindro. Que puede ser que esté escalonada para separar diferentes tamaños. En este caso es solamente para separar un solo tamaño. Bueno, ya vimos que en la criba siempre van a separar dos tamaños, ¿no? Los finos y los grandes, ¿no? Y bueno, en este caso, en esta pantalla únicamente está separando de un solo tamaño. Por un extremo del cilindro se alimenta o se tiene la alimentación de la materia prima y vemos que pasa, ¿verdad? El material que logra pasar a través de la criba, pues, en este caso pasa a la parte de abajo del equipo, el cual tiene un cinturón o una banda continua, ¿verdad? Que está transportando el material de los pinos hacia formar una pila, ¿no? Como lo vemos ahí. Entonces, mira, el material pasa y vemos cómo está pasando el cinturón, ¿verdad? De manera continua se está transportando todos los pinos que van saliendo, ¿no? Aquí la operación, ¿verdad? de importancia para nosotros, que es la separación del material de los pinos y de las partículas más grandes. Vamos a ver otro tipo de equipos, que me parece que es el último, el cual se le conoce como pantalla tipo banana. Y lo que podemos ver, o lo interesante que podemos ver en este tipo de cribado, es que tiene diferentes inclinaciones, lo cual nos ayuda a hacer una separación más particular en diferentes tamaños de partícula. Vemos ahí más o menos los ángulos de inclinación, un ángulo de inclinación grande al inicio,
Ajá, puede ser entre 24 y 45 grados de inclinación. Posteriormente una inclinación entre 8 y 24, y finalmente puede ser plano o máximo un 8 grados de inclinación a la salida. Ajá. Entonces eso nos ayuda a tener diferentes clasificaciones y también una buena eficiencia en la separación. Vamos a ver este video, esperemos que tampoco se trabe. Ajá. Estoy trabajando. Me lo echan a andar, ¿verdad? Con el motor para generar las altas vibraciones o vibraciones de alta frecuencia. Y posteriormente viene el trascabo aquí para alimentar al sistema de cribado. Ahí está la separación de los materiales en una pantalla de tipo banana. Y bueno, una de las particularidades de este equipo es que lo podemos trabajar a diferentes velocidades, dependiendo de cuáles sean los fines que tenemos de interés. Si queremos una mayor eficiencia, entonces tenemos que hacer un cernido más lento. Ajá. Aunque esto pues conllevará que el tiempo de separación sea un poquito más largo. Ajá. Y finalmente vamos a ver una clasificación o un cuadro comparativo de los diferentes sistemas que pudimos ver en este día. Inicialmente los Grizzly, que son, les decía yo, que son esos sistemas ranurados, ¿verdad? Pues son para tamaños de partícula entre 200 y 300 milímetros, son tamaños de partícula grandes. La eficiencia es baja, aunque la capacidad es muy grande. Pues ya veíamos como los trascabos llenaban hacían pasar el material, ¿verdad?, extraído a través de estas cribas. Tenemos entonces las pantallas vibradoras mecánicamente. Esos pueden ser para tamaños de malla pues ya pequeños. Nos vemos ahí de malla 480. Acuérdense en qué consiste el tamaño de la malla: el número de hilos por pulgada cuadrada que hay. Entonces, entre mayor número de hilos, pues un tamaño más pequeño tenemos, ¿no? Entonces tenemos una eficiencia alta y una capacidad alta. De hecho, son los más comunes este tipo de equipos. Luego están unos de tipo giratorio, que por cierto no vi el video. Hay unos videos muy interesantes, cómo se van separando por diferentes tamaños, y es muy curioso el sistema o la configuración que tienen estos equipos giratorios. Van entre 60 milímetros, o sea, grandes, tamaños de partícula grandes, hasta tamaños de 40 de malla. La eficiencia es muy alta, aunque la capacidad pues sí es baja. O sea, no son para grandes alimentaciones. Ajá. Los equipos de tipo Trommel, ¿verdad? Las pantallas tipo Trommel son para tamaños de partícula grandes, entre 6 y 55 milímetros. La eficiencia es promedio y la capacidad pues es baja. Y finalmente los de las pantallas tipo banana son para tamaños de partícula pues relativamente grandes, a partir de 100 milímetros, o sea, de unos 10 centímetros, ¿no? Aproximadamente pueden
a verlos de menores. Pero bueno, la eficiencia es alta y la capacidad también es grande. Pues vimos ahí también un trascabo ahí, llenando o alimentando la carga, ¿verdad? Permítanme un momento, esta era la última diapositiva, pero les voy a enseñar los de tipo giratorio. Bien, vamos a ver el último video, que es de los cribas de tipo giratorio. La alimentación de estos equipos es por la parte de arriba. Veíamos ahí en el cuadro comparativo que no son para grandes capacidades. Sin embargo, la eficiencia es alta debido al tipo de sistema con el que se cuenta. Aquí podemos separar hasta 4 en este caso, ¿verdad? De esta marca. Tiene separación de 4 tamaños de partícula, ¿verdad? Ajá. Vemos cómo es el movimiento giratorio para cernir el material. Ajá. Ahí vemos cómo es la alimentación de diferentes tamaños de partícula. Y ese movimiento también es aprovechado para ir clasificando el material en diferentes tamaños de partícula. Vemos ahí las salidas laterales, que son tangentes a las pantallas, y podemos ir separando el material. Estos equipos son comúnmente utilizados en farmacia. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Como ven, pudimos abarcar gran parte de este tema. La clase que viene muy probablemente les voy a dar un material adicional y terminaremos con este tema. Espero que haya sido interesante para todos y que podamos haber aprendido algo. Muy buen fin de semana a todos. Saludos.